Es un gusto para mí presentar este conversatorio sobre coordinación y participación de comunidades en el Perú, que forma parte de este miniciclo denominado Nuevas Estrategias para Viejos Desafíos. Uno de los temas más resaltantes es precisamente la ausencia de una política o de mecanismos de coordinación entre el Estado y las casi 9.000 comunidades que existen, o de mecanismos que busquen su participación en el proyecto sociocultural, económico, político de la nación. Podemos destacar la inexistencia de espacios institucionales o la probada ineficacia de los que existen ahora, de los pocos que existen, a lo que se suma la debilidad en la que se encuentran hoy las organizaciones debido, entre otras cosas, a la ausencia de una política orientada precisamente a su fortalecimiento, al favorecimiento de su adecuada participación, que constituyen, por cierto, obligaciones internacionales asumidas por el. Esta situación es interpretada por algunos intelectuales como la prueba de la debacle o el fracaso de los derechos de los pueblos indígenas como han sido concebidos o implementados en el Perú. Lo que se sostiene es que esta batería de derechos, por ejemplo, contenida en el Convenio Nacional de la OIT, no ha tenido un encuentro, digamos, con la interculturalidad como propuesta ética y política, y entonces, a pesar de la existencia de un viceministerio formalmente dedicado a la interculturalidad, esta propuesta no ha irradiado la implementación de estos derechos. Bueno, para explorar cuánto sentido tienen estas afirmaciones y reflexiones, hemos invitado a este panel. Vamos a tener la oportunidad de escuchar a María Luisa y a los Javieres. Así que, Mari, tienes 15 minutos. Si bien es importante el reconocimiento de las comunidades como sujeto de derecho a inicios del siglo XX, y eso les permite cierta protección en una época de despojos, de avance de las haciendas, etc., en realidad este tipo de reconocimiento también sienta las bases de un tipo de relación entre el Estado y las comunidades en la que queda excluida, por ejemplo, la noción de territorio o de territorio indígena, que queda desplazada desde muy temprano, ¿no? en la relación que establece el Estado peruano con los pueblos indígenas. Por el lado de las comunidades campesinas, que se llaman así desde la reforma agraria, antes eran reconocidas como indígenas, el camino ha sido más cercano a una demanda por ciudadanía y lucha por la tierra, que toma una expresión más campesina, particular en la época de la reforma agraria, como en las tomas de tierra y las federaciones campesinas de los años 80. En el caso de la Amazonía y sus federaciones, creo que el camino es distinto. El Estado desarrolla normas de reconocimiento, pero también que garantizan el control del Estado sobre territorios comunales y sus recursos. Entonces, esto ya en el contexto del liberalismo y el avance extractivo, permite que surjan un conjunto de normas y dispositivos administrativos para hacer posible, por ejemplo, la apertura de un mercado de tierras comunales y el avance de proyectos extractivos. Luego de revisar sistemáticamente las actas de varios años de reuniones del GTPI y de recoger las percepciones de las organizaciones e incluso de los funcionarios que han participado de este espacio, la conclusión es que es un espacio que no tiene una agenda programática clara, que es un espacio más bien de diálogo en el que se coloca una diversidad de temas, pero que luego no necesariamente se les da un seguimiento sistemático, eh, y que tiene, digamos, cierta apertura para trabajar temas vinculados a la idea del multiculturalismo, es decir, temas vinculados a la lengua, a la cultura, pero que cuando tratan de trabajar temas ya vinculados a recursos o a territorios y territorialidad, entonces ahí queda claro que no hay espacio, ni voluntad política. En la actualidad, las comunidades tienen un rol muy importante en la gobernanza de los territorios, son una realidad social innegable, con una expresión territorial y jurídica, pero hace muchos años que las comunidades han sido desplazadas de las políticas de Estado. A estas alturas creo que podemos nosotros ya afirmar que lo que tenemos en el diseño estructural de Estado es la idea de que por lo menos se reconozca esta diversidad cultural y por lo tanto se les dé un lugar a los pueblos y comunidades. En teoría eso es lo que establece, perdonen que me ponga un poco abogado en esto, eso es lo que establece la Constitución. Ya. Eso no corresponde con lo que ha pasado en la realidad, ¿no? La configuración estatal no responde a ese mandato normativo, constitucional, ¿no? Como le queramos llamar. Y no hay intención de que eso ocurra así. Yo creo que después de más o menos casi 10 años de vigencia de la ley de consulta previa, ¿no? Que es más o menos desde el 2011, y ya a estas alturas hay ya varios balances, varios estudios
que pueden catalogar esto como casi un fracaso, ¿no? Un fracaso de políticas públicas que no solamente no han atendido este tipo de demandas, sino que han sido desnaturalizadas en su camino. Es muy difícil hablar, creo yo, de una propuesta intercultural desde el Estado. Yo creo que estaríamos, digamos, no siendo serios a hablar de propuesta intercultural si ni siquiera el Estado, digamos, ha actuado siquiera muchas veces con políticas con alguna pertinencia cultural. En los últimos años he visto mucho toda esta idea, con fuerza aprender toda esta idea de la autodeterminación, ¿ya? ¿No? Decir, como ha fracasado la consulta, ahora luchemos por la autodeterminación de los pueblos, busquemos el reconocimiento del estatus como pueblos, en la idea que eso puede servir mejor. Sí, es cierto que la idea es muy potente, ¿no? Pero si eso no va de la mano con los cambios en la forma de hacer las políticas estatales, el riesgo es que esto tampoco funcione, camine. Y mientras tanto, se producen pues estas situaciones en las cuales determinados conflictos, donde están de por medio pueblos y comunidades indígenas, escalen, estallen, con las consecuencias que todo vemos. El diseño estatal peruano lo hace, no nos olvidemos, se hace en el 90, se empieza a desarrollar con el gobierno de Fujimori, y en la transición, desde el 2000, con el gobierno de Toledo, se completa, se actualiza, se pone un estándar democrático, digamos así, ¿no es cierto? Porque la transición es algo real. Pero ese diseño estatal ha correspondido a un tipo determinado de políticas internacionales. Es una aplicación del Consenso de Washington, ¿no es cierto? Esto tiene que ver directamente con lo que hace Thatcher y Reagan. Es un diseño internacional del Estado que corresponde a un periodo histórico dado de la acumulación de capital. O sea, hay una crisis en el capitalismo, 74-75, un intento de recuperación con nuevos términos que implican cambios en lo que se refiere sobre todo a la desregularización del sector financiero, pero también de cómo se reducen los salarios. O sea, hay la necesidad desde el lado del capitalismo de transformar la relación con los trabajadores y con el conjunto de la sociedad. En el camino emerge todo este proceso de expansión del capitalismo en el sudeste asiático y en China. Y cambió el mundo. Este mundo que estamos ahora va mucho más allá del Consenso de Washington. O sea, esto no solo es neoliberalismo, es una nueva era de acumulación de capital que además ha entrado en crisis, como sabemos, especialmente con la crisis financiera del 2008 y con la pandemia, ¿no es cierto? La pandemia tiene una fuerte repercusión en la economía. Hay una cuestión en lo que se refiere a esta falta de voluntad política, y es que el diseño estatal peruano obedece este modelo de crecimiento económico o de acumulación de capital, donde un sector enorme de la población del Perú no cuenta en términos de productividad. Por eso es que a ese sector puede fracasar la escuela en el Perú, no pasa nada, porque no es necesaria para la reproducción de una clase asalariada moderna que entre a la competencia mundial, en el caso de que esta idea pudiera continuar, porque todo ahora cambia con la crisis agroecológica en la que estamos. En el Perú todavía quedan más de 1000 comunidades campesinas por titular, quedan alrededor de 700 comunidades nativas, creo, por titular, pero además está otro grupo de comunidades, que son las comunidades ribereñas en la Amazonía, que son más de 1000, ¿no es cierto?, que aún ni siquiera están todas reconocidas por el Estado peruano, ni están inscritas. Entonces, en realidad hay todo un tema todavía que trabajar en cuanto al saneamiento de la propiedad de las comunidades. En el marco de estos tratos con el BID, como parte de los acuerdos, digamos, para el desembolso del préstamo, se forma un comité consultivo, ¿no?,
al interior del MINAGRI, en el que debe haber participación de las organizaciones indígenas y de la sociedad civil. Entonces, digamos, se forma el comité en el año, creo, 2016, ¿no es cierto? Y se inicia una serie de reuniones. La expectativa de las organizaciones, en realidad, era plantear una política nacional de titulación de tierras, pero de las entrevistas se desprende que son conscientes de que al final no iba a ser tampoco el espacio para avanzar en este planteamiento, ¿no? Entonces, bueno, el comité se limita un poco, digamos, a seguir discutiendo los términos de los lineamientos para el catastro y titulación. Finalmente, ¿qué es lo que, digamos, sucede en este espacio? Que no tiene, digamos, el peso que inicialmente se había pensado que iba a tener, realmente no permite posicionar temas de fondo, mucho menos es un espacio en el que se puede abrir debates sobre temas más amplios como el de territorios indígenas, y entonces poco a poco se van dando cuenta de que es un espacio en el que, bueno, van a recibir alguna información, pero donde no es un espacio de coordinación ni de participación real. Otra experiencia que sí creo que fue un poco más gratificante, más interesante para las organizaciones, fue la mesa de trabajo que se instalan, la mesa de trabajo sobre titulación de tierras de comunidades campesinas nativas, que se instala en la Comisión de Pueblos del Congreso, ¿no? Bueno, fueron convocadas las principales organizaciones, estamos hablando más o menos del año 2017, fueron convocadas las principales organizaciones indígenas del país, y uno de los temas que plantean, entre otros, porque no era el único, era el tema de titulación de tierras. De acuerdo a los testimonios de las organizaciones, en realidad sí sienten que en ese momento, por la configuración política particular que tenía la comisión, sí sienten que era un espacio en donde por lo menos eran escuchados e intentaron, digamos, recoger sus puntos de agenda. Sin embargo, hay algunos intentos también fallidos, ¿no? Por ejemplo, las organizaciones estaban interesadas en dialogar respecto del tema de la consulta legislativa, creo que no se llegó a avanzar en eso. Y una de las cosas que es interesante que señalan las organizaciones sobre esta experiencia es que finalmente hay una cosa que entorpece un poco su participación en este espacio o no logra que se llegue a otro nivel, y es que están constantemente invirtiendo tiempo, energía y recursos, no tanto en avanzar en propuestas, sino en ver la manera de bloquear iniciativas legislativas o decretos supremos o proyectos de ley desde el Ejecutivo Nacional y desde el propio Congreso, que van a afectar derechos y van a afectar territorios de las comunidades. Así como podemos ser muy críticos de este diseño, de esta configuración, digamos, anticomunidades o antiderecho de los pueblos indígenas que tenemos, esta configuración estatal, en el Poder Judicial ha habido una suerte de isla, digamos, eficiente durante algunos años, ¿no? Y que vale la pena resaltar, ¿no? Porque de algún modo el funcionamiento de una oficina especializada, que fue de menos a más, el hecho que puede irradiar su influencia en distintas cortes locales, de algún modo puede ser una evidencia de que cuando hay una voluntad que va más allá de las personas, cuando hay una suerte de institucionalidad que logra tener una acogida allí, es posible avanzar, digamos, tal vez lentamente, ¿no? Esto debe haber tomado, calculo yo, unos 15 años por lo menos, esto no ha sido de un día para otro, ¿no? Pero avanza lentamente y permite establecer, reitero, una institucionalidad que no me atrevería a llamarla, digamos, intercultural, ¿ya? Eso sería muy cuidadoso con ese término, pero sí la llamaría una institucionalidad que promueve, que quiere fomentar un diálogo, digamos, y que aspira a ser intercultural. ¿Por qué me produce esperanza la cuestión intercultural en el Perú? Porque no es posible una democracia en el Perú sin interculturalidad. O sea, si se quiere, como hablábamos en el momento de la transición a la democracia del año
2000, 2001, si se quiere crear una democracia en el Perú, refundar la democracia, lo primero que hay que hacer es lo que hizo Valentín Paniagua, que por primera vez el Estado peruano crea en el más alto nivel estatal una mesa de conversación donde los indígenas de la Amazonía plantearon su agenda. Esa experiencia inédita y que no se ha repetido, ¿no es cierto? Hasta donde yo conozco no se ha repetido, es fundamental. No hay democracia en el Perú sin interculturalidad. ¿Cuál es el fundamento de esto? El fundamento de esto es evidentemente que la inmensa mayoría de los peruanos tiene una formación sociocultural distinta, digamos, a esta formación de modernización, desarrollista que se impulsa desde arriba, desde la ciudad letrada, para usar el viejo término de Ángel Rama. Eso uno lo ve en el censo, ¿no es cierto? El tema de las lenguas indígenas, el tema de otro modo de organizar la vida en el campo, el tema de la ruralidad, el tema de la Amazonía, en la propia ciudad, la cuestión de los migrantes, todos los estudios de Antonio Cornejo Polar tan importantes, de la diversidad discursiva, no solo lingüística, discursiva no solo en el sentido de construcción de sentido, ¿no? Hablan de que no es posible democracia sin interculturalidad, es decir, sin diálogo intercultural, sin representación intercultural. Hay una formación de clase social. Eso lo hemos visto en este debate de la Ley de Promoción Agraria. O sea, los trabajadores de Piura que están sujetos a esta ley de promoción agraria, que trabajan en estos mecanismos, estas plantaciones de agroexportación o plantas agroindustriales, al mismo tiempo, y lo sé por fuente directa, pueden tener chacras de ellos con sus familias, donde salario y campesinado se mezclan. En todo caso, lo que estamos viendo es una formación de clase social. Pero mi punto es que no hay, aquí hemos escindido en el debate en el Perú en las ciencias sociales entre conciencia sociocultural y étnica y conciencia de clase. Es una separación falsa. Elisa, muchas gracias. Javier La Rosa, Javier Monroy, ha sido un lujo escucharlos a los tres. Con eso se cierra además este ciclo de conversatorios. Creo que ha estado todo muy bien. Gracias, gracias a ustedes. Me despido. Placer verlos a todos. Ha sido un gusto, gracias. Cuídense.